Si el periodismo anda en crisis, lo siguiente que sigue es no llorar, sino reinventarse el periodismo. Y aquí 11 criterios generales para reinventarse el periodismo, un recuerdo de algo que tendríamos que hacer siempre y algunas ideas finales. La primera cosa es que para reinventar el periodismo no le podemos seguir echando la culpa al entretenimiento. La culpa es del periodismo que aburre profundamente a la sociedad. O sea, los que hacen periodismo, lo que hacemos periodismo, pretendemos que las agendas nuestras, los estilos nuestros, las narrativas nuestras son maravillosas y que el público es bruto porque no nos lee o no nos oye o no nos ve o no nos chatea o no nos sigue. Y no es así, aburrimos profundamente al público, con lo cual no es que sea culpa del entretenimiento, es culpa de que no sabemos narrar para emocionar una sociedad y ponerla a conversar. Ahí tenemos un problema complicado. Lo segundo que todo el mundo lo dice es que hay que narrar transmedialmente. La transmedia está, y todo el mundo lo dice, pero es muy difícil hacerlo, porque la transmedia implica plantear rituales distintos a los clásicos de los medios, rituales en los que la narrativa cambia, porque cada pantalla narra distinto, distinto narra la prensa, la radio, la televisión, el internet, el YouTube, Instagram, Facebook, Twitter, Big Data, todo narra distinto, cada uno debe ser diferente. Por ahora los medios ponen lo mismo en toda parte, lo cual es un error. Cada pantalla implica una interacción distinta. Esto de grabar por un teléfono celular y hablar con ustedes es jurásico, un poquito en el sentido de que yo hablo y ustedes escuchan. Sin embargo, cuando ustedes responden hay alguna interactividad, pero la interactividad es inmediata en Twitter, en Facebook se ponen likes, en Instagram se ponen me gustas, en Internet puede responder. O sea que yo creo que hay que pensar en nuevas narrativas de interacción. Y el negocio, cada pantalla tiene que implicar una manera de encontrarle dinero a este negocio que requiere mucho dinero para poderlo hacer perfectamente. En este contexto, si reinventamos el periodismo, lo que tenemos que buscar es nuevos formatos, descubrir nuevos formatos. Yo creo que la clave está en eso, o sea que buscarle formatos diferentes para poder conectar con las audiencias. Los formatos clásicos no sirven. Recuerden que los formatos y las narrativas vienen con ideología. La crónica no es neutra, la crónica está marcada, el reportaje está marcado y tenemos que buscar otras formas de hacer reportaje, otras formas de hacer crónica, perfiles y los diferentes formatos. Y más ahí, pasar de ese cuento del bueno y el malo y pasar a contar con matices. Yo creo que hay que buscar otros tonos también. Al periodismo le gusta denunciar finales tristes, todo muy denso, todo muy agresivo. Y la sociedad está reciclando otros tonos, uno más de humor, de esperanza, otro de donde busquemos emocionar a las sociedades de otros lugares distintos a los que siempre tenemos. Un quinto punto es que hay que migrar de las historias a los datos. Nos han dicho toda la vida que lo importante son las historias, las historias, las historias. Pero hoy los que están contando las historias son los datos. Hay que visualizar datos, establecer relaciones, mover esquemas de relacionamiento, los datos como una forma de contar historias, y es lo que tenemos que buscar hoy. Excesivamente hemos enfatizado en contar historias de manera escritural. Lo escritural está en debilidad, como vimos anteriormente con Barico, y tenemos que buscar nuevas formas de contar, pero básicamente los datos son la forma prioritaria de contar en este tiempo. El sexto punto es que hay que generar vínculo, protagonismos sociales del ciudadano, inclusión del ciudadano, mejorar la autoestima, poner en valor de comunidad al ciudadano. Hay que meter al ciudadano en el discurso. Eso significa una frase que yo he dicho muchas veces, que hay que crear ciudadanía celebrity, o sea, crear un engage, un vínculo entre el periodista, los medios y el ciudadano. En este momento el ciudadano sigue siendo visto como un sujeto que está allá y que si acaso puede participar con comentarios, pero no lo metemos en las pantallas ni le creamos ese vínculo que requiere para eso. Y el vínculo se puede crear por agendas, por formatos, por estéticas, por maneras de personajes que aparecen, por visibilidades nuevas. Hay nuevas formas de crear vínculo para eso. Una tendencia que funciona en medio de todo esto es que, obviamente, si hay que crear vínculo, el periodismo que más abunda hoy es el buenahundista, porque genera un vínculo positivo de amigos, o el sensacionalista porque genera catarsis ante el dolor de los ajenos, o la farándula que genera el nuevo cielo donde vernos en la sociedad contemporánea, o el humor, que es donde todos nos podemos reír del poder. Entonces,
Este vínculo se puede conseguir por formas distintas. No estoy diciendo que el periodismo buenahundista o el sensacionalista o el farandulero o el humorístico sea malo. Son buenísimos en cuanto generan vínculo. Lo que no estoy de acuerdo es con los contenidos que ponen estos formatos. Entonces yo creo que hay que buscarle nuevas alternativas a eso. Y en esa buscar alternativas hay que serle útil en la agenda doméstica de la gente. O sea, tenemos que preguntarnos cómo le servimos a la agenda doméstica de la gente. Y en lo cultural, ¿qué es lo que tenemos que decirle de la cultura para que a la gente le sirva y le pueda parecer interesante? La innovación, yo creo que está en otros lugares a los que lo hemos buscado siempre. La innovación no está en Facebook, la innovación no está en las tecnologías, la innovación no vive en Miami, la innovación narrativa, estética, política del periodismo está en las sensibilidades nuevas que no hemos sido capaces de explorar. O sea, el ámbito de lo femenino. Hacemos secciones de periodismo femenino hablando de temas supuestamente femeninos, que no son femeninos, como el sexo, el hogar, la salud, la alimentación. Lo femenino es una manera de narrar e interpelar a la sociedad. Y no la hemos practicado y no sabemos bien cómo es eso. Las nuevas, las etnicidades. No sabemos cómo hacer periodismo afro, no sobre afro o que afro entre en la pantalla, no. Que tenga estéticas y formatos afro. Lo mismo nos pasa con los indígenas. Lo mismo nos pasa con las nuevas subjetividades sexuales como lo LGTBI. Tenemos que explorar, estallar los formatos narrativos y no desde Occidente, y no desde el formato gringo, y no desde el clásico del siglo XX, sino desde esos formatos que a la gente le pueden interesar y que vienen dados por las nuevas sensibilidades. Por lo tanto, hay que buscar otra cosa y no darle gusto solamente a la gente. Martín Caparrós decía que antes el periodismo se definía como contar algo que alguien no quiere que se sepa, a lo que hoy en día sería el periodismo, es contar algo que a la gente no le interesa, pero que tenemos que contarlo tan bien que se interese. Y esto es el periodismo cultural. Yo debo contar tan bien, vincular formatos nuevos, encontrar coherencia con mis audiencias, que pueda hacer que la gente sí quiera vernos y pueda encontrarse con nosotros. Y por último, la reinvención tiene que venir de la mano de la fórmula que propone el profesor Jesús Martín Barbero, que todo periodista debe pensar con su cabeza, o sea, formar su mirada, llenar su cabeza de cultura, de referentes, de profesiones, de miradas, y que tenga una mirada propia, que es lo que debe tener el periodista, pensar con la propia cabeza, tener que decir. Hoy uno lee un periódico y no dice absolutamente nada, oye 12 horas de radio y no dicen nada, 90 canales de televisión no dicen nada, porque viven hablando bobadas. Y tal vez la persona que me ve y yo también digamos bobadas. ¿Qué hace que tengamos algo que decir? Investigar, investigar, investigar. Escuchar, escuchar, escuchar la realidad. Si no escuchamos e investigamos, no tenemos nada que decir que genere vínculo y engage con la ciudadanía. Pensar con la propia cabeza, tener que decir o investigar. Y tercero, ganarse la escucha, o sea, narrar bien, contar bien el cuento. Pero la mayoría de historias están mal narradas, mal adjetivadas, no tienen estructura narrativa, no vinculan al ciudadano en una forma de cuento mejor. Entonces yo creo que es interesante pensar en esta fórmula de pensar con la propia cabeza, ganarse, tener que decir y ganarse la escucha. Ahora, tengo que recordar una cosa re básica de la primera sesión. Pues lo que el periodismo necesita hacer es, en cuanto técnica, en cuanto a artesanía, es lo que siempre tendría que hacer eso. Verificar verdad de los hechos, los datos y los decires. Tener fuentes diversas y plurales. Generar contexto para interpretar lo que queremos de la realidad. Asumir y aportar a la sociedad criterios para interpretarla y usar muy bien el lenguaje y la narrativa. Esos 5 tienen que hacerlos hoy. Hoy el tiempo de la posverdad es el mejor tiempo para el periodismo, porque el periodismo tiene que hacer periodismo y reinventarse adecuadamente como debe ser. Por último, hay que mirar la figura cultural del periodista como puede ser. Las propuestas que yo hago aquí, por ejemplo, hacer periodismo Frankenstein. O sea, en lugar de darle todo junto y revuelto, como se hace actualmente, a la persona, al ciudadano, plantearle en la pantalla digital que aquí están las fuentes, de cada fuente dijo esto, aquí están los datos, aquí están las fotografías, aquí están los videos, aquí está el relato pequeñito de la crónica que yo hice de ese tipo de cosas, aquí está el texto de interpretación, aquí están las infografías. O sea, plantear la pantalla como que toda la pieza periodística se despedaza para que el lector o el interactor o el ciudadano entre por donde quiera y vaya mezclando como quiera.
El otro periodismo que me encanta es el periodismo mutante. Es aquel que no le impone la forma de la realidad, no dice, eso es una crónica, eso es un perfil, eso es una noticia, eso es una entrevista, no, sino que va a la realidad y le cuenta la forma y crea un formato, una narrativa que se parezca a lo que estamos contando. O sea, un periodismo mutante que asume la forma que viene de la realidad, la forma con que vienen los hechos, la forma en que traen los personajes, o sea, que traduce en formas estéticas y en formatos a la realidad. Hay también de moda otra cosa que propuse el del año 2008, el periodismo DJ, y es que el periodista no sea siempre solemne, sino que vaya mezclando ritmos y profundidades y tonos. En un momento deporte profundo, en otro momento música, en otro momento, o sea, que vaya mezclando y nos vaya construyendo como una sinfonía para vivir la cotidianidad desde la no ficción y desde la realidad. Y por último, el periodismo bastardo. Ese periodismo que coge algo de Argentina, de Tomás Eloy Martínez, Robert Art, que le pone un poquitico de Glauber Rocha de Brasil, que le mete un poquitico de Talese de Estados Unidos y que va mezclando de todo lado, pero que narra desde lo local. O sea, bastardo porque todo lo cuenta desde su realidad cotidiana en la cual vive. En ese sentido, el periodista hoy se vuelve más que el medio. Es más, el periodista es el medio al que queremos seguir. Hoy no seguimos medios, seguimos periodistas. Entonces, un buen periodista hace que lo queramos seguir por las redes y eso hace que él exista y para el medio que vaya queramos seguirlo. Hoy el periodismo tiene que ser de autor y por eso queremos periodistas a los que queramos seguir. En últimas dos ideas y terminamos. La primera es que muere Aristóteles con su narrativa análoga, que nos ha enseñado hasta el momento que el periodismo y todo lo narrativo tiene que tener como Aristóteles principio, mitad y fin, y nace la narrativa del videojuego, la de la cultura digital, la que es colaborativa, la que es fluida, la que está en proceso, la que no se determina, la que es hipertextual, la que es de navegación, esa que es de videojuego donde no sabemos el final, sino que estamos en una aventura donde podemos jugar. Por último, si el periodismo no narra, si el periodismo no pone el cuerpo, si el periodismo no es contrapoder, pierde la democracia. Entonces, hay que reinventar el periodismo urgentemente para contar la democracia, para contarnos a nosotros mismos y al periodismo como uno de los artefactos culturales del siglo XX con mayor sentido para la realidad actual.